Bienvenidos a Radio Impala 73, el lugar donde el terror se convierte en realidad. Aquí no hay refugio contra lo desconocido. Cada historia que escuchas es un eco de lo que acecha en la oscuridad, esperando el momento justo para revelarse. No confíes en el silencio, ni en la luz. Lo que temes está más cerca de lo que imaginas. Síguenos en TikTok, Facebook, YouTube, y lo más importante, Spotify. Encuentra la historia completa en la descripción, pero piénsalo 2 veces antes de leerla. Puede que después ya no duermas igual. Adolfo de Jesús Constanzo, el oscuro líder de Matamoros. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, hijo de refugiados cubanos. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por la influencia del ocultismo y el crimen. Su madre, Delia Aurora González, lo tuvo a los 15 años y, con el tiempo, tuvo otros hijos de diferentes padres. Tras la trágica muerte de su primer esposo, emigró a Puerto Rico, donde contrajo segundas nupcias. Constanzo fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo, pero su madre también lo inició en el misterioso culto Palo Mayombe, donde ella era sacerdotisa. En 1972, la familia regresó a Miami, pero la tragedia los alcanzó de nuevo cuando su padrastro falleció, dejándolos con una herencia modesta. Pronto, su madre volvió a casarse, y su nuevo esposo introdujo a Constanzo en el mundo del ocultismo y el tráfico de drogas. Desde temprana edad, Adolfo y su madre fueron arrestados en numerosas ocasiones por delitos menores como robo, vandalismo y farderismo. Aunque logró graduarse de la secundaria, fue expulsado del bachillerato. Su madre estaba convencida de que poseía habilidades psíquicas, asegurando que había predicho el intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan en 1981. Durante su adolescencia, se convirtió en aprendiz de un sacerdote de Palo Mayombe, quien le enseñó los secretos del culto y lo encaminó hacia una carrera donde el crimen y el engaño serían sus herramientas principales. Con su atractivo físico y personalidad magnética, logró conseguir trabajo como modelo en México, mientras tejía una red de influencia en el mundo del narcotráfico y los rituales esotéricos. Adolfo de Jesús Constanzo llegó a Ciudad de México en los años 80, subsistiendo como lector de cartas de tarot. Su carisma y la reputación de sus supuestos poderes le abrieron las puertas del submundo criminal, donde rápidamente se rodeó de figuras del narcotráfico, la prostitución y la corrupción policial. Entre sus primeros seguidores estaban Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, quienes se convirtieron en sus discípulos, sirvientes. Constanzo hizo un breve regreso a Miami, pero en 1984 volvió a México con una ambición más oscura: consolidar su propio culto de poder y sangre. En los siguientes años, su influencia creció hasta alcanzar a capos del narcotráfico, músicos famosos e incluso oficiales de policía, quienes acudían a él en busca de protección espiritual y rituales de poder. A diferencia de otras religiones, los cultos sincréticos afroamericanos como la santería y el Palo Mayombe no requieren templos ni iglesias. Sus ceremonias pueden realizarse en cualquier lugar, lo que los hace atractivos para criminales que buscan rituales de protección, venganza y dominio. En el caso de Constanzo, su culto en Matamoros, Tamaulipas, se convirtió en un centro de tráfico de drogas, sacrificios humanos y magia negra. Los crímenes del culto de Matamoros. Para 1987, el culto de Constanzo había evolucionado de simples rituales a secuestros y asesinatos. Sus víctimas no solo incluían rivales del narcotráfico, sino también personas inocentes, utilizadas en sacrificios humanos para supuestamente fortalecer el poder del grupo. Los cuerpos eran desmembrados y sus órganos utilizados en rituales, con la creencia de que esto les otorgaba protección sobrenatural. Uno de los casos más notorios fue el secuestro y asesinato de Mark Kilroy, un turista estadounidense de 21 años que desapareció en Matamoros durante las vacaciones de primavera de 1989. La presión de las autoridades de Texas llevó a una investigación que, por accidente, reveló la existencia del culto de Constanzo. En un operativo contra el tráfico de drogas, la policía descubrió calderos con restos humanos, evidencia de rituales macabros y una fosa con múltiples cadáveres. La caída de Constanzo.
A medida que más miembros del culto fueron arrestados, la policía logró rastrear a Constanzo hasta un lujoso departamento en Ciudad de México, donde se escondía con 4 de sus seguidores, incluyendo Martín y Omar. Determinado a no ser capturado, Constanzo ordenó a sus discípulos arrojar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías. Después de horas de enfrentamiento, Constanzo tomó una decisión final: ordenó a uno de sus seguidores que le disparara a él y a Quintana. Cuando la policía irrumpió en el departamento, ambos ya estaban muertos. El destino de Sara Aldrete. Sara Aldrete, quien había sido amante y cómplice de Constanzo, intentó declararse inocente, alegando que había sido manipulada. Sin embargo, la policía acreditó su participación en los secuestros, torturas y asesinatos. Fue sentenciada a más de 62 años de prisión por su papel en el culto. Elisa Lam, el misterio del Hotel Cecil. Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, llegó a Los Ángeles en enero de 2013 con la intención de explorar la ciudad. Se hospedó en el Hotel Cecil, un lugar con un pasado oscuro, marcado por suicidios, crímenes y la presencia de asesinos notorios. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje de aventura, terminó convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. El 19 de febrero de 2013, tras semanas de incertidumbre, su cuerpo fue hallado en uno de los tanques de agua del hotel. Los empleados lo descubrieron luego de que los huéspedes se quejaran de problemas con el suministro de agua. La noticia conmocionó al público y desató una ola de especulaciones. El enigmático video del ascensor. 5 días antes del hallazgo, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de seguridad que mostraba a Elisa dentro de un ascensor del hotel, el último registro de su presencia con vida. En las imágenes, se la ve entrando y saliendo repetidamente, presionando botones, gesticulando en el pasillo y, en ocasiones, pareciendo esconderse. Lo más extraño es que el ascensor no cerraba sus puertas, como si estuviera funcionando mal. El video se volvió viral, generando una avalancha de teorías. Algunos creían que Elisa estaba huyendo de alguien, mientras que otros sugerían intervención paranormal. También se especuló que el video había sido alterado antes de su publicación, lo que solo aumentó el misterio. Las circunstancias de su muerte. Cuando finalmente encontraron su cuerpo, las dudas se multiplicaron. Estaba desnuda, con la mayor parte de su ropa y pertenencias en el fondo del tanque. La oficina del forense del condado de Los Ángeles tardó 4 meses en publicar el informe de la autopsia, que concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento accidental, sin evidencia de trauma físico. Sin embargo, el informe reveló que Elisa no había tomado correctamente su medicación para el trastorno bipolar, lo que pudo haber provocado un episodio psicótico. Esto llevó a la teoría de que, en un estado de confusión, ella misma pudo haber entrado al tanque sin comprender el peligro. El legado del caso. El misterio de Elisa Lam sigue fascinando e inquietando al público. Su historia ha sido comparada con la película de terror japonesa Dark Water, Agua Oscura, donde una niña muere en circunstancias similares. Además, el caso ha sido objeto de documentales, investigaciones y debates sobre salud mental, seguridad en hoteles y fenómenos inexplicables. El Hotel Cecil, ahora rebautizado como Stay on Main, fue demandado por los huéspedes afectados por el incidente. Más tarde, los padres de Elisa presentaron una demanda por negligencia, aunque fue desestimada en 2015. A pesar de los años transcurridos, el caso de Elisa Lam sigue siendo uno de los más perturbadores y debatidos en la historia criminal contemporánea. El 14 de febrero de 2013, después de casi 2 semanas sin señales de Elisa Lam, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video de seguridad captado el 1 de febrero en uno de los ascensores del Hotel Cecil. Lo que debía ser una simple grabación de vigilancia se convirtió en un fenómeno viral, generando especulaciones y teorías que aún persisten. La cámara, ubicada en una de las esquinas superiores del ascensor, ofrece una vista del interior de la cabina y del pasillo exterior. La imagen es granulada, la marca de tiempo está oscurecida, y en algunos momentos, la boca de Elisa aparece pixelada, como si alguien hubiera editado el video antes de su publicación. Los movimientos inexplicables de Elisa Lam. Elisa entra al ascensor sola,
vestida con una sudadera roja con capucha, una camiseta gris, shorts negros y sandalias. Se dirige al panel de control, presiona varios botones y luego retrocede a la esquina, esperando que la puerta se cierre. Pero el ascensor no se mueve. Después de unos segundos, Elisa se asoma al pasillo, inclinando la cabeza hacia afuera, mirando en ambas direcciones con rapidez, como si esperara ver a alguien. Luego, retrocede apresuradamente, pegándose contra la pared. Su comportamiento se vuelve más errático. Sale y entra repetidamente, moviéndose de manera nerviosa e inquietante. En un momento, levanta su brazo derecho hacia su cabeza, como si estuviera escuchando algo. Luego, regresa al panel de control, presiona más botones, algunos varias veces, y vuelve a la esquina, colocando sus manos sobre sus oídos. Elisa comienza a frotarse los antebrazos, luego agita las manos con los dedos extendidos, inclinándose hacia adelante y balanceándose suavemente. Todo esto ocurre mientras la puerta del ascensor permanece abierta, sin razón aparente. Finalmente, después de varios minutos de movimientos desconcertantes, Elisa sale del ascensor y desaparece del cuadro. La puerta se cierra lentamente, como si el ascensor finalmente respondiera, pero ya es demasiado tarde. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfingen, Baviera, Alemania Occidental. Criada en una familia profundamente católica, su vida estuvo marcada por la devoción religiosa y la estricta educación de sus padres. Sin embargo, lo que comenzó como una existencia común, terminó convirtiéndose en uno de los casos de exorcismo más documentados de la historia. A los 16 años, Anneliese comenzó a experimentar convulsiones violentas. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia, pero los tratamientos no lograron estabilizar su condición. Con el tiempo, su estado se agravó, sufría depresión severa, tenía alucinaciones, y aseguraba ver rostros demoníacos mientras rezaba. Para su familia, esto no era una cuestión médica, sino una posesión demoníaca. Hospitalización y el deterioro de Anneliese. En 1969, Anneliese fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Wurzburgo, donde recibió tratamiento con medicación anticonvulsiva. Sin embargo, su salud no mejoró. Su frustración con la medicina creció, y su fe se convirtió en su único refugio. Con el tiempo, desarrolló una intolerancia extrema a objetos religiosos, rechazando crucifijos e imágenes de la Virgen. En 1970, fue hospitalizada nuevamente y se le recetó periciacina, un medicamento utilizado para tratar psicosis y esquizofrenia. Pero en lugar de mejorar, su estado empeoró. En 1973, comenzó a tomar Tegretol, carbamazepina, un estabilizador emocional que consumió hasta poco antes de su muerte. Convencida de que su enfermedad tenía un origen espiritual, Anneliese solicitó a la iglesia un exorcismo, pero fue rechazada en 2 ocasiones. El exorcismo y el horror. En 1975, el párroco Ernst Alt y el sacerdote Arnold Renz obtuvieron el permiso de la iglesia para realizar el ritual romano, un exorcismo con más de 400 años de antigüedad. Durante las sesiones, Anneliese afirmó estar poseída por 6 demonios: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y Fleischmann, un sacerdote corrupto del siglo XVI. Los síntomas de Anneliese se volvieron extremos. Se arrodillaba compulsivamente hasta destrozarse las rodillas, ladraba como un perro durante días, comía arañas y carbón, y llegó a morder la cabeza de un pájaro muerto. En sus momentos más críticos, lamía su propia orina del suelo y gritaba durante horas, aterrorizando a quienes la rodeaban. El exorcismo se prolongó por 11 meses, con sesiones de hasta 4 horas, 2 veces por semana. Durante este tiempo, Anneliese perdió la capacidad de comer y beber adecuadamente, debilitándose hasta un punto crítico. La muerte. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió a los 23 años. La autopsia reveló que su fallecimiento fue causado por desnutrición y deshidratación severa. Pesaba apenas 30 kilos y sufría neumonía y anemia. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio por negligencia.
En el juicio, se presentó evidencia de que Anneliese rechazó tratamiento médico, convencida de que su sufrimiento tenía un propósito divino. Los acusados fueron declarados culpables, pero la sentencia fue reducida a 6 meses de cárcel, con 3 años de libertad condicional. Esto ha sido Radio Impala 73, donde las sombras susurran y el miedo nunca descansa. Si crees que estás solo en la oscuridad, piénsalo de nuevo. Lo que acecha entre las líneas de cada historia podría estar más cerca de lo que imaginas. ¿Te atreverás a escuchar la próxima? No olvides seguirnos en Spotify y suscribirte al canal. La pesadilla continúa. Que tengas buena noche.